Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Estamos nuevamente en Entre Washington y México. Hay un tema que en los últimos días a nosotros los informadores nos tiene preocupados: la violencia en contra de los periodistas en nuestro país. Para hablar de este tema, tenemos el privilegio de contar con Juan Villoro, escritor y periodista, con quien vamos a abordar esta problemática. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación de Entre Washington y México. Al contrario, Jesús, muchas gracias por la invitación y pues es un gusto hablar con alguien con quien comparto pues el doble interés de cubrir la realidad tanto desde el periodismo como desde la ficción. ¿Cómo ve la situación de los riesgos que implica en México el ser periodista, sobre todo tomando en cuenta que en lo que va de este 2022 van 7 colegas asesinados? La situación ha cobrado grados verdaderamente alarmantes. Desde hace años, Reporteros Sin Fronteras señala que México es uno de los países de mayor alto riesgo para ejercer el periodismo. Y ONGs como Artículo 19 han señalado repetidamente las muchas agresiones que reciben los periodistas en México. Hay que tomar en cuenta que los más vulnerables suelen ser periodistas de provincia que reportan para pequeños medios. Muchos de estos medios han decidido de plano ya no cubrir este tipo de noticias o bien rebotarlas para que algún medio nacional las cubra. El hecho de que los periodistas sean fácilmente identificables los vuelve particularmente vulnerables en circunstancias en donde no tienen la protección que les puede dar la notoriedad o el respaldo de medios más grandes. Pero no solo los periodistas de provincia están amenazados, se trata de un problema nacional que realmente nos atañe a todos. Yo escribo para el periódico Reforma y hace algunos años, aproximadamente 11, 12 años, nuestro director Alejandro Junco nos reunió a los colaboradores y nos dijo: me tengo que ir del país porque he recibido amenazas del crimen organizado, voy a seguir dirigiendo el periódico desde el extranjero y les pido que tomen esto en cuenta, porque si su director no puede estar aquí, pues también ustedes pueden estar en entredicho y bajo la mira de nuestros mismos adversarios. Manuel Vázquez Montalbán dijo: la primera lección que debe conocer un periodista es quién es el dueño de su periódico, porque eso revela los intereses económicos que tiene y los límites de la libertad de expresión. Pero la segunda lección, podríamos decir, es dónde vive el dueño del periódico. Si no puede vivir en el país donde este periódico se edita, pues nos está hablando de una situación francamente preocupante. En el año 2007-2008, cubriendo temas de narcotráfico en la frontera México-Estados Unidos, había mucho miedo de ejercer el periodismo. Me parece un poco irónico que en la etapa que estamos viviendo en México, cuando llega un presidente como Andrés Manuel López Obrador, con grandes promesas para México, en los primeros 2 meses que van de este año, haya un número trágico de muertes de periodistas: 7. Sin duda la violencia ha generado este temor entre los reporteros, pero ¿por qué nuevamente estamos viviendo tiempos tan sangrientos si, digamos, llegó un cambio que había dado una esperanza de una situación diferente en términos de seguridad para todos los mexicanos? Creo que el problema debe ser abordado tomando en cuenta quiénes son los auténticos enemigos de los periodistas. Con frecuencia se piensa que los cárteles más violentos y los capos del crimen organizado son quienes tienen una estrategia de destruir a los medios y de asesinar a los informadores.
Esto puede ser parcialmente cierto. Hemos visto que el crimen organizado tiene su propia política de comunicación, que hay espacios en Internet en donde ellos suben autopsias o hacen videos y los propagan demostrando su fuerza. Podemos decir que hay toda una gramática del delito. La forma de cometer crímenes habla de determinados tipos de lenguajes. Unos encobijan, otros encajuelan, otros más hacen la corbata colombiana. En fin, todo esto es para que los asesinatos tengan una firma, se sepa quién los hizo y para que el crimen golpee dos veces, primero en el mundo de los hechos, matando personas, eliminando rivales, y luego en el mundo de la representación, esparciendo el temor y el pánico y realzando el poder del crimen organizado. Todo esto para decir que es claro que hay una política de medios del crimen organizado, pero esto no quiere decir que se esté señalando de manera específica a determinados periodistas. Creo que hay que ir más allá en el análisis y debemos tener una manera un poco más refinada de ver lo que está ocurriendo. Me parece que los periodistas que suelen ser amenazados primero y en ocasiones asesinados son quienes se encuentran en una frontera compleja, la frontera donde lo ilícito se vuelve aparentemente lícito. Esto es muy importante. Hay numerosos miembros del crimen organizado a los que les tiene sin cuidado lo que puede decir un periodista. Pero ¿qué sucede con los ciudadanos aparentemente respetables que tienen mucho que perder si se sabe que están en complicidad con el delito? Estas son las personas más peligrosas. Por eso el novelista de Culiacán, Elmer Mendoza, suele decir: no hay que cuidarse de los malos, sino de los que parecen buenos, en el sentido de que el dueño de un hotel, el dueño de un club deportivo, un militar, un diputado, un policía de alto rango, son personas que probablemente tienen nexos con el crimen organizado y que perderían mucho si estos nexos se descubrieran. Todas las sociedades tienen fronteras donde lo ilícito se vuelve aparentemente lícito. De nada sirve ganar dinero con la venta de drogas o el trasiego de armas si este dinero no puede regresar a negocios aparentemente respetables. Entonces el lavado de dinero también tiene que ver con el lavado de imagen. Y yo creo que eso es lo que no se ha tocado. La presente administración no ha transformado las reglas de comportamiento social, no ha investigado el tejido de una sociedad en donde lo ilícito se vuelve aparentemente lícito. Las muchas personas que sirven de fachada y cobertura al crimen organizado. Y esto involucra a empresarios, miembros del ejército, miembros de la marina, miembros de las distintas corporaciones policíacas y, por supuesto, muchos miembros de la clase política. Entonces, ahí estamos nosotros ante un problema real. Un alcalde que pacta con el crimen organizado y no quiere ser descubierto es el primero en ponerle precio a la cabeza de un periodista. Y si no entendemos esto, no podremos combatir el asunto. Y desgraciadamente, durante esta administración no ha habido una política al respecto. Ahora, no podemos negar un hecho que casi todos los días ocurre en Palacio Nacional. El presidente López Obrador estigmatizando a algunos medios de comunicación, a algunos periodistas, y no estoy hablando que él esté poniendo o no en riesgo la vida de a quienes menciona en sus conferencias, sino que eso ha generado que en las redes sociales las agresiones en mensajes a periodistas sean con mayor frecuencia, e incluso amenazas. ¿Qué tanto agrava la situación lo que hace el presidente en las mañaneras? Lo que dices es el complemento necesario que debemos analizar. A mí me parece inaceptable que el presidente se convierta en polemista respecto a lo que hacen los medios. Él debería estar por encima
de esta situación, y el hecho de que señale a diversas publicaciones, a diversos medios electrónicos e incluso a diversos periodistas, evidentemente contribuye, por un lado, a exacerbar la polarización que tenemos y por otro lado, a poner en riesgo a los periodistas. Esto no está ayudando en lo más mínimo. Hay que entender la postura del presidente también, porque cuando uno hace un análisis de la realidad, tiene que tomar en cuenta las razones por las que ocurren ciertas cosas. El presidente se encuentra aislado en términos de comunicación. Son muy pocos los medios favorables a él. La mayoría de los informadores, de los columnistas, son muy críticos de la Cuarta Transformación y de la administración de López Obrador. En esta circunstancia en que él se encuentra en una relativa soledad, sabiendo además que muchos informadores son críticos porque claramente han perdido privilegios durante este sexenio y dejaron de recibir pautas de publicidad y muchas prebendas y apoyos que tenían en sexenios anteriores. Entonces, tomando en cuenta todo esto, él ha decidido hacer la comunicación desde Palacio Nacional, con la ventaja, por supuesto, de que al ser el mandatario, él fija la agenda de todo mundo. Y hay que decir que en sus propios términos ha sido muy eficaz, porque todo mundo está hablando de lo que propone López Obrador día a día, así sea para contradecirlo y criticarlo. Y también ha sido muy hábil poniendo cortinas de humo sobre los problemas. De pronto habla de la rifa del avión presidencial, que parece un disparate colosal, y todo mundo empieza a hablar de esto y se hacen chistes y memes al respecto. Entonces, por un lado, debemos entender que la soledad en términos de comunicación en que se encuentra el presidente más criticado de México en los medios, desde Francisco y Madero, y al mismo tiempo un presidente con enorme respaldo popular, él ha decidido pues encabezar esta campaña personal de comunicación. Hay que entender sus razones, pero también estas razones lo han llevado no necesariamente a poner en la mira a los periodistas, pero sí a deteriorar su imagen pública y a convertir el hecho de que el periodismo valorado como tal se poco a poco desvalorice y se convierta en una especie de tarea que puede eventualmente ser vista como una tarea de propaganda pagada por intereses creados o por los famosos poderes fácticos. Entonces, esta es la circunstancia que también debemos analizar, y por supuesto que está agravando la situación, deteriorando la percepción que se tiene de los periodistas e impidiendo que se les proteja como se debe. Ahora, dijo hace unos días algo que a mí sí me alarmó un poco, que para un gobierno como el de él, la pluralidad en los medios de comunicación, la objetividad y la independencia hacían más daño. Y me parece que eso contraviene a los principios claros que debe tener un periodista para informar con objetividad. Y eso generó mucha polémica, como usted está abordando. Pero lo que me preocupa es que ese tipo de mensajes de parte del presidente generen autocensura en periodistas y en los medios de comunicación, como ocurrió en el sexenio de Calderón con el asesinato de periodistas y la violencia. ¿Estoy en lo incorrecto en poder pensar ese riesgo? Yo creo que hay una libertad de expresión que se manifiesta día a día. Hay muchísimos opinadores que están en contra del presidente. Haciendo un análisis sencillo, uno puede ver las páginas dominicales de algún periódico nacional y ver que todos los columnistas dicen prácticamente lo mismo, arremetiendo contra el presidente. Creo que no hay problema respecto al tema de la censura, y al contrario, hay muchos periodistas que se han posicionado radicalmente en contra del presidente, porque también saben que en los sectores de comunicación se pierde mucho si se tiene una postura de adhesión a la Cuarta Transformación. Esto también es real. Ha habido casos de persecución de periodistas que por no adherir
a un suplemento, a un desplegado en contra del presidente, ya no pueden publicar en una revista o ya no pueden publicar en un periódico. Esto es también algo que debemos nosotros analizar en la polarización que tenemos, el hecho de jurar fe hacia un bando o hacia otro garantiza la permanencia en ese bando. Entonces hay periodistas que tienen miedo de pronto de romper con la crítica unilateral al gobierno que se manifiesta en muchos periódicos. Me atrevo a decir que en la mayoría de los periódicos. Entonces yo no creo que la censura o autocensura sea un problema. Lo que sí creo es que la pluralidad está en entredicho, y está en entredicho por un doble motivo. No es fomentada por el gobierno, pero tampoco es fomentada por muchos medios. No vemos equilibrio en la cobertura de noticias en la mayoría de los medios. No vemos el pro y el contra. Y en cada uno de los articulistas muchas veces tampoco vemos este equilibrio de decir las cosas estuvieron bien hasta aquí y estuvieron mal hasta acá. Creo que tenemos nosotros un defecto de pensar que la crítica solamente se puede ejercer en contra, cuando que desde un punto de vista intelectual muchas veces la crítica se debe ejercer a favor. Es decir, uno no critica una situación para denostarla o para negarla, sino que la critica para mejorarla. Y esto creo que se ha dejado de entender, el valor edificante y constructivo de la crítica. Y ahí creo que hay una responsabilidad compartida de los distintos bandos que han llevado a la polarización. Por supuesto que hay muchos comentaristas que tratamos de resistirnos a esta polarización, pero creo que estamos en franca minoría. La Tierra de la Gran Promesa, su último libro, su novela más reciente, aborda el tema de la prensa en México. Me pareció, al terminar de leerlo, como un presagio de lo que está ocurriendo justamente ahora en el país. Le quiero preguntar, ante esta realidad de lo que ocurre con lo que hace el presidente, con lo que hay en los medios de comunicación que usted ya bien abordó, y la violencia, ¿cuál puede ser la solución para dar más garantías de seguridad a quienes nos dedicamos a informar? Y no lo estoy personalizando, me refiero a quienes pueden estar en riesgo, evitando sobre todo que algunos jueguen hasta el ser víctimas de esa persecución y hagan hasta de eso un modus vivendi de decir estoy amenazado, porque han ocurrido casos así. En 2006, Felipe Calderón cometió el error de considerar que el narcotráfico era un problema exclusivamente militar, un problema de seguridad nacional. Sacó el ejército a las calles y durante su sexenio no tuvo ninguna otra variable que tratara de corregir este problema con la recuperación del tejido social. En algún momento el propio presidente Calderón dijo que en México había 7.700.000 ninis, es decir, jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. Lo dijo y luego no ofreció ninguna respuesta al respecto. ¿Qué sucede con esos jóvenes que están en el mejor momento de su vida, que no tienen alternativas laborales, educativas, religiosas, deportivas, en las que se puedan involucrar? Desde un punto de vista objetivo, el crimen organizado es la mejor oportunidad para millones de mexicanos de tener dinero rápido, cierto prestigio social, valores compartidos en un clan, de dejarle una casa a su madre y llevar una vida tal vez corta, pero sumamente emocionante. Entonces, es un problema social que tiene variables culturales, simbólicas, sociales, económicas, multilaterales, porque tiene que ver con la relación con Estados Unidos sobre todo. En fin, es un problema muy amplio, y mientras no entendamos esto, mientras no entendamos que se trata de un problema multifactorial, no vamos a poder
resolverlo. Los asesinatos de periodistas se inscriben precisamente en esta circunstancia. Deben ser entendidos como parte de este desdibujamiento del tejido social, de esta fractura que hace que mucha gente tema a la verdad y a la información porque está involucrada en delitos tratando de preservar una fachada legítima. Lo vemos con las elecciones. En las pasadas elecciones hubo numerosos candidatos amenazados, algunos incluso murieron. Los que no pactaban en alcaldías, presidencias municipales podían ser asesinados. Entonces estamos viendo que toda la democracia mexicana está en riesgo porque ha sido invadida por el crimen organizado. México es un narcoestado, no hay que tenerle miedo a esta palabra. No ha sido un narcoestado fomentado deliberadamente por los gobiernos, pero la política equivocada de todos estos gobiernos para combatir lo que ocurre ha hecho que en ciertas regiones se haya perdido incluso la soberanía. El Instituto Nacional Electoral señala que al menos en el 15% del territorio no puede instalar casillas. Entonces, el remedio de todo esto es entender que estamos ante un problema multifactorial, que hay que crear nuevas fuentes de empleos, que hay que transmitir valores, que hay que dar mucha mayor educación, que hay que investigar a todos los mandos políticos, empresariales, militares y policíacos que puedan estar involucrados en esto. En fin, es toda una tarea que yo creo que requeriría de la participación de múltiples personas y no solamente de sacar el ejército a las calles. En el caso de que Felipe Calderón, el ejército salió para echar balazos y fue como agitar un avispero. En el caso de la actual administración, el ejército sale, pero no actúa, simplemente tiene una presencia simbólica. Maestro Villoro, muchísimas gracias por esta reflexión, esta conversación y sobre todo el análisis que nos ha puesto en la mesa para hablar del tema del periodismo y la violencia contra los informadores en nuestro país. Muchas gracias por aceptar esta conversación de Entre Washington y México. Al contrario, muchas gracias a ti, Jesús. Entre Washington y México. Volvemos. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Ya saben, lo más importante es leer. Y para eso, Penguin Random House nos cede cada semana a la gloriosa Fernanda Álvarez, quien si no leemos nos agarra coscorrones. Mi querida Fer, ¿qué tenemos que leer esta semana? Hola, querido Jesús. Ahora sí me hiciste reír entre gloriosa y coscorrón. Muchas gracias por invitarme. Pues les traigo hoy dos propuestas muy diferentes entre sí. El primero es una novela y el segundo es un libro de desarrollo personal. La primera novela que les quiero compartir es de Daniel Centeno. Él es un escritor venezolano que vive en Estados Unidos y publicó con nosotros una novela llamada La vida alegre. Es una novela muy divertida para pasar el rato, entretenida, que a veces también hace falta ese tipo de libros, mucho más relajados y que podamos divertirnos. Y es la historia de Dalio Guerra, que fue un compositor que llegó a la gloria por ahí de los años 80, que viene a México y decide, desde su carácter picaresco y fanfarrón un poco, pues que puede seguir conquistando a las chicas y que puede retomar esa carrera. Y por otro lado tenemos a Policarpio, que es un joven rockero frustrado que todavía vive con sus padres, que vive en Venezuela. Entonces, en ese viaje que Dalio hace de la Ciudad de México a Venezuela para regresar a su país, conoce a Policarpio y empiezan sus andanzas, un poco a los Sancho Panza y al Quijote, que son andanzas muy divertidas, que van contra viento y marea, que les pasa de todo, de verdad son muy cínicos y uno solo puede disfrutar conforme pasa las páginas, se lee muy rápido y al final es una novela entrañable de la amistad, ¿no? Entonces creo que vale la pena a veces también tener este tipo de lecturas que nos recuerdan que la vida también está en otra parte y que puede ser divertida y que no todos son tristezas. Y musical además, porque supongo que han de recordar algunos boleros y algunas rolas de rock. Sí, completamente, sobre todo más boleros, ¿no? Porque te digo que era la gloria venezolana
y pues se la pasan ahí inventando cosas. El pobre rockero sí, como él era el compositor, la verdad es que no le salían muy bien las cosas y no recordamos mucho, pero de Dalio Guerra sí, y tiene un panorama eso, súper colorido, en esta Venezuela también que pues demuestra su realidad, ¿no? Pero no en ese sentido deprimente, pero sí realista, ¿no? Entonces es una novela para reír. A ver, cántanos la entrada de un bolero, mi querida Fer. No, que va, yo no quiero que te quedes sin audiencia, Jesús, qué vergüenza. ¿Y cuál es el otro libro, ya que te rehusas a cantarnos? Me rehúso, oye. El otro es Maratones del Infierno, de Jorge Cuevas. Él es un escritor de Guadalajara. Y en este libro, aunque pareciera que es únicamente dedicado a corredores, puesto que él hace diferentes maratones, nos cuenta en su libro desde San Francisco, Barcelona, Grecia, pero también nos inmiscuye a nosotros que no hacemos ese tipo de deporte, en el cual pone de panorama todas las como los dolores o lo que se pueden lastimar los corredores, y hace una parábola con estas carencias también humanas o miedos que tenemos todos, cada uno de nosotros, y que tenemos que salir adelante para decidir de qué manera vamos a correr nuestro maratón, que es nuestra vida, ¿no? Entonces creo que es un libro también, ahora que ya estamos medio saliendo de la pandemia, que todo parece que va mejor, pues, y que tuvimos el tiempo para reflexionar acerca de estos miedos, de estas falencias que tenemos, de qué manera pues vamos a seguir viviendo, ¿no? Ya no dando carpetazo al pasado, pero sí esto que logramos detectar en estos años de pandemia, que esperemos que hayamos detectado muchas cosas, ¿no? Queremos superarlo, ¿no? Y de qué manera podemos salir adelante y ser todavía mejores con nosotros mismos, ¿no? Y cuál es nuestro proyecto de vida también. Entonces son dos libros muy diferentes, uno en el cual nos vamos a reír mucho, que es La vida alegre de Daniel Centeno, y otro que nos va a seguir impulsando para que reflexionemos y para que salgamos adelante todos los días. Pues ya lo saben, hay que cantar y correr, pero leyendo, como nos recomienda Fernanda esta semana. Y me parece, mi querida Fer, que esto nos ayudará, como dices tú, a olvidarnos un poco de la pandemia y de los momentos tan tristes por los que estamos pasando también en nuestro país. Fernanda Álvarez, como cada semana en Entre Washington y México. Gracias, Fer. Muchas gracias a ti, Jesús. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya lo saben, Gonzalo Lira Galván es una presencia irreemplazable en Entre Washington y México. Gonzalo, ¿qué nos vas a poner a ver en la televisión o en el cine esta semana? Hola, ¿cómo estás, Jesús? Mucho gusto en saludarte. Pues mira, platicando sobre estos temas de división, todo lo que nos separa y todo eso, me puse a pensar en que pues el cine siempre, como lo digo aquí cada vez casi que me conecto con ustedes, el cine siempre nos da lecciones o nos pone de frente con la realidad. Hace poco estaba viendo un documental que de hecho no era parte de la recomendación, pero también échenle un ojo, una serie documental que está en Netflix que se llama Voir, algo así como ver en francés, y que a través de los testimonios de varias cineastas y personas dedicadas al cine, críticos, etcétera, habla sobre el impacto que tiene el cine en nuestras vidas, y precisamente mencionaban, ¿no? Cómo el cine muchas veces, y sobre todo en la época actual, en la que muchos temas se tocan con pinzas, el cine corre riesgos porque lo que debe de hacer el cine, como todo el arte, pues es mostrarnos las cosas, no necesariamente mostrarnos de qué lado está el autor o la autora en los temas de los que está hablando. Y precisamente pensando en eso es que les recomiendo una película que es una nueva versión de un musical de Broadway que ya había llegado al cine, que se llama Amor sin Barreras o West Side Story, que habla precisamente de las divisiones culturales y sociales que siempre ha habido en Estados Unidos, en particular respecto a la comunidad latina con la comunidad blanca. Esta nueva versión la dirige Steven Spielberg y pues está actualizada de alguna forma
pero no deja de tener el mismo discurso en el centro. Y precisamente platiqué con dos de los actores que forman parte de este elenco. Una de ellas, Ariana DeBose, que está, pues fue nominada al premio de la Academia como mejor actriz de reparto, se llevó el Globo de Oro, y que ella como mujer latina, afrodescendiente también, autodenominada miembro de la comunidad LGBT+, pues hablaba precisamente sobre un tema interesante, que es muchas veces la representación, la visibilización es la que ayuda a erradicar estos conflictos, ¿no? Como el conflicto o la falta de diálogo pues viene de esa invisibilización, del no darle su lugar a las personas para que no sean vistas y entonces sus realidades no sean conocidas y sigan viviendo bajo la sombra de los clichés, de los estigmas. ¿Te parece que escuchemos a Ariana DeBose platicarme sobre por qué una película como Amor sin Barreras, aunque viene de una historia de mucho tiempo atrás, forma parte de este discurso en particular? Claro que sí. This film is opening doors for so many Latinos, you know, and how exciting is it that, like, we've celebrated the fullness of the diaspora. So, you know what I mean? Cubanos, Afro-Latinos, Colombians, like, we celebrate everyone. We are a Puerto Rican story, but I love that every single Latino in our film is portrayed by a Latino. I wanted to become an actor because I wanted to portray people from all walks of life. You know, I think that is the interesting thing. That's the goal. That's the goal. If I wanted to always portray characters who have my lived experience, solamente, that, with all due respect, it gets a little boring. You're seeing that Latinos are not a monolith, right? There's not one way to be Latino. I'm a black woman. There's not one way to be black and Latina at the same time. We want to play humans, fully developed, well-rounded, complicated, awful and wonderful humans, because guess what? We're part of the human race. Ahí la tienes, Jesús, Ariana DeBose, que creo que algo interesante que menciona es esto último sobre cómo ahora el siguiente paso es que la representación sea algo que ya dejamos atrás, no porque no se haga o no se tome en cuenta, sino porque ya es parte de lo común. Y cómo ese ser parte de lo común va a permitir que cualquier persona, sin importar su origen, ¿no?, su ascendencia, pueda interpretar cualquier papel, que ya no esté completamente atado a las normas sociales y a los clichés y a lo que el mainstream, por decirlo de alguna forma, les pueda imponer. Pues qué mejor recomendación en tu sección de Pucha Play que un musical y sobre todo que esté nominado a un premio de la Academia. Y ya lo saben, como cada semana, Gonzalo Lira Galván en Entre Washington y México. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Jesús. Y ahora sí, a los mexicanos les digo, no se olviden de esto, pedirle a los políticos y a los criminales que nos devuelvan al México que nos arrebataron. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.